Hola, buenos días o buenas tardes, según la hora ya que estamos, 12:30. Voy a quitarme las gafas que se empañan. Nada, bienvenidos a esta jornada de divulgación de la ruta asistencial integrada en asma. Es un proyecto que globalmente el Hospital Clínico hemos ido abordando desde hace ya unos años. Queremos que todas aquellas patologías más prevalentes sean adecuadamente atendidos las personas que las padezcan, siempre buscando la actuación integral, es decir, que realmente no haya un lapsus en la atención, no haya despistes, no haya pérdidas, que el paciente lo pongamos en el centro de la atención y que él perciba que realmente el sistema sanitario está siguiéndolo en todo momento. El formato de ruta asistencial es un formato muy adecuado e implica un proceso laborioso, que es que contemos, además de con los pacientes, con todos los profesionales que tienen que vigilar a esos pacientes, en este caso los que afectados por asma, de forma que exista un pacto entre todos los implicados para que cada profesional, desde el liderazgo que supone contar con ellos, de que cada uno de los que han participado en el asma son líderes en su entorno, pues cada uno de ellos pacte con los demás cuándo, cómo y dónde actuará. De forma que eso hace que las distintas piezas del puzzle de esa atención integral encajen, el paciente fluya de una forma óptima, sin demoras, sin repeticiones de actuaciones, y que en todo momento realmente estemos encima de esta población. Por tanto, pues es un orgullo. Ya hemos elaborado en este departamento la disofía cardíaca. Estamos en marcha, terminándose ya las del paciente crónico complejo y del paciente con diabetes, y bueno, pues ahora está ya terminada y finalizada esta ruta asistencial sobre asma, que si no me equivoco es la primera en la Comunidad Valenciana, y mayor orgullo. Mi enhorabuena a Jaime Signes como coordinador de la ruta y a todos los que habéis participado en ella. Y nada, está ya en marcha, y ahora se trata de pues, que cada profesional vea la parte que le corresponde a esa atención, vea el todo, tenga esa imagen integral, y que realmente los pacientes que atendamos perciban ese paso de una mayor optimización de los recursos. Nada más, muchas gracias. Empezar yo con... Con esto puedo pasar, ¿no? Sí, bueno... Compartir pantalla, creo. Sí, así se puede ver. Antes de nada, agradecer a todos los que estáis aquí, agradecer a las personas que están en sus puestos de trabajo o en el domicilio, y agradecer a la dirección médica del Hospital Clínico por el apoyo que nos ha brindado, y a Incliva, ¿no? Tampoco puedo olvidarme de los patrocinadores que han hecho posible que esta actividad han prestado su apoyo logístico, que son, por orden alfabético, Astra, GSK, Novartis y Teva, ¿no? Entonces yo voy a dar una visión un poco, si queréis, coloquial de lo que sería un modelo de control de enfermedad, en el caso concreto del asma, que hay experiencias ya en el mundo, ¿no? Este es mi conflicto de interés, no tengo ninguno relacionado con esta charla. Y voy a hablar de Finlandia. Yo no he estado nunca, pero Finlandia es famoso por muchas cosas. Dicen que es el país de los más felices del mundo, y vive durante el verano y durante el otoño Santa Claus o Papá Noel allá arriba del todo, ¿no? Pero además es famoso por estas tres cosas, creo yo, las que más son famosas. Por unos teléfonos que eran los mejores del mundo, que han desaparecido ya. Es famoso por los pilotos de coches, sobre todo los de Fórmula 1. Ahí tenéis a Raikkonen, los que seáis aficionados. Y es muy famosa por el asma, Finlandia. ¿Y por qué es famosa por el asma, Finlandia? Pues por esta persona. Este es un médico que se llama Hatela, que tuve la oportunidad de hacer de telonero de él hace unos 14 años o por ahí. Y esta persona es la que ha conseguido que sea un referente mundial
en el control del asma, Finlandia. Pusieron en marcha un programa en el año 94, el programa era de 1994 a 2004, y entonces tuvieron una serie de actuaciones. La primera cosa que hicieron fue ver qué porcentaje de pacientes con asma estaban mal controlados. En el año 94, cuando empezó el programa, era el 20%. En el 2004, cuando en teoría terminaba el programa, era el 10% y ha seguido vigilándose o revisándose, y en el 2016 solo el 2,5% de los pacientes con asma cumplían criterios clínicos de mal control. Otra cosa que revisaron en el programa que se ha hecho mucho hincapié, es las visitas a urgencias, ¿no? Al finalizar el programa, el número de adultos que habían disminuido sus visitas a urgencias era del 46%, y en el caso de los niños, la pediátrica, aún era más exagerada la eficacia del programa. Se había reducido en un 60% las visitas a urgencias siguiendo este programa. ¿Qué pasaba además con el diagnóstico, ¿no? Es uno de los caballos de batalla que tenemos todos, ¿no? El infradiagnóstico de muchas de las enfermedades. Bueno, pues en el año 96 se diagnosticaba la población con asma en Finlandia era el 6,5% y en el 2006 era el 10%. Es decir, había aumentado, entre comillas, la población con asma. Se habían diagnosticado más pacientes con asma. ¿Qué es lo que ocurría antes del año 94? Pues un poco parecido a lo que tenemos nosotros aquí ahora. Los pacientes iban circulando entre hospitales, urgencias, centros de atención primaria, sin control. ¿Qué seguimiento había de los pacientes? Ninguno, prácticamente, no se sabía si había seguimiento. Entonces enseñaron a todos los participantes del programa, a encontrar a los pacientes con asma, buscarlos, diagnosticarlos y asegurarse que tomaban la medicación. Esto fueron las semillas de lo que luego vino, ¿no? de los resultados tan favorables que os he mostrado al principio. Se hicieron campañas de educación en atención primaria, en enfermería, en farmacias, en los servicios de respiratorio, de alergia de los hospitales, y se hicieron también campañas en pacientes con asma persistente. Ellos reconocen que lo que hay que hacer es pensar en global, pero hay que actuar a nivel local. Finlandia tiene la misma población que la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se hacía a nivel nacional, como se dice, a nivel de la Comunidad Valenciana, era obligatorio que tuviese una repercusión a nivel local, ¿no? Por eso estamos aquí reunidos. Es muy importante los programas que organiza el Ministerio o la Consejería, pero más importante aún es que esos programas se puedan llevar a cabo localmente, en nuestros pueblos o en nuestros departamentos, ¿no? Si solo pensamos en global y no actuamos a nivel local, esto no sirve para nada. Entonces, la ruta asistencial integrada de asma o de cualquier otra enfermedad simplemente exige colaboración, y una cosa muy importante es que la información fluya de unos sitios a otros, para que todo el mundo seamos conocedores de qué es lo que les está pasando a los pacientes, ¿no? Ellos reconocen que hicieron un peregrinaje, esa es la palabra que utilizan, por los centros de salud y por los servicios hospitalarios de la red de hospitales de su país, para intentar que la gente aprendiese y viviese con esto. Es lo que ellos llamaron construir una cultura, es lo que tenemos que intentar hacer nosotros, ¿no? Aparte de vernos hoy, es que construyamos una cultura respecto a cómo debemos tratar a estos pacientes. Una cosa muy interesante, yo que he estado en varios hospitales, cuando los gerentes siempre decían, es que es contratar a un reumatólogo y nos empiezan a aparecer lupus. Esto no hay derecho. Es decir, un médico trae enfermos. No es verdad. Un médico diagnostica enfermos. Entonces, cuando tú diagnosticas un enfermo ahorras costes. Es decir, si tú dices, es que claro, ponemos aquí una consulta de asma de difícil control y empezamos a prescribir biológicos. Claro, es que esos pacientes estás ahorrando dinero en ingresos hospitalarios, estás ahorrando dinero en ingresos a urgencias o en visitas a urgencias, y estás ahorrando dinero en los qualis, en la pérdida de años por calidad de vida, porque dejan de trabajar, etc. Por tanto, cualquier ruta asistencial no debe incrementar los costes, y es muy importante que esto sea nuestra actividad rutinaria habitual. Una cosa que hacer hincapié, que lo conocemos todos, es que las campañas de educación suelen ser muy baratas. Por tanto, no hay que hay que hacerlas, no hay que tener miedo en hacer campañas de educación. Y como os he dicho, que haya más pacientes diagnosticados y que estén bien controlados, va a haber menos costes, a pesar de lo que a primera vista pudiera parecer. Y sobre todo definir las metas claras, ¿no? Hay que poner los medios para alcanzar y decidir qué vamos a medir. A mí me gusta mucho utilizar siempre
esta fase de Churchill que dice que aunque la estrategia es maravillosa, de vez en cuando debes detenerte a ver los resultados, ¿no? Por tanto, debemos establecer qué vamos a medir a partir de ahora. Si las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios, el uso de medicación, el empleo de corticoides orales, etc. Nosotros mismos debemos establecer qué cosas vamos a medir y medirlas. Esto sí que se ve bien, si yo aquí no lo veo tan... Bueno, ahí tenéis la evolución de los ingresos por asma desde el periodo de 2001 a 2005 y de 2011 a 2015. Aquí tenéis Finlandia, fijaros la caída, como os he comentado, que ha habido, y aquí tenéis España. España, pues bueno, por ahí está. Ha mantenido, pero no está más o menos igual que estaba. En esta siguiente os comparo tanto los EPOCs, que son el rojito este en España, que prácticamente desde el 2000 al 2015 la tasa de ingresos por 100.000 habitantes en EPOC se ha mantenido más o menos igual, y en el asma también. Fijaros lo que ha ocurrido, la caída tan brutal que ha habido de ingresos por 100.000 habitantes en asmáticos en Finlandia y también en pacientes con EPOC. Es decir, si nosotros hubiéramos conseguido esto, parecido a esto, estas tasas no serían ahora, estarían muchísimo más hacia abajo. Pero además, cuando analizamos los costes, en el 1993 costaba el asma en Finlandia, que como insisto es un país pequeño, como la Comunidad Valenciana es fácil de medir esto, 330 millones de euros. Y en el año 2013, después de poner en marcha estos programas, costaba 191 millones de euros. A pesar de haber diagnosticado más pacientes, haber puesto más tratamientos, ahorrabas dinero. Y los que estáis en atención primaria, a mí me gusta poner siempre esto porque nos gusta decir que la mayoría de los pacientes con diabetes se controlan ellos mismos, ¿no? Casi el 98% de los cuidados que hace un paciente con diabetes lo lleva a cabo ella misma o él mismo, ¿no? Y esto es lo que deberíamos tender en los pacientes de aparato respiratorio, no solo en los pacientes asmáticos, porque lo que se ha demostrado es que un paciente activo va a tener menos reingresos hospitalarios dentro de los primeros 30 días. Las posibilidades de sufrir un error médico, fijaros, si un paciente es activo es del 19%, si un paciente es menos activo casi lo duplica. Cuando un paciente es activo hay una mejor coordinación entre los profesionales sanitarios, fijaros que llega también casi triplica cuando un paciente es menos activo. Hay peor comunicación con los profesionales por parte del paciente y además el paciente poco activo, que es este de aquí, tiene muy poca confianza en el sistema sanitario. Por tanto, hay que educar a nuestros pacientes y transmitirles estas informaciones. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Bueno, asegurar que los profesionales, sobre todo, que ven todas las especialidades o todas las enfermedades, que son los de atención primaria, mantengan estos conocimientos, sigan teniendo interés, igual que tienen mucho interés en la diabetes y en el riesgo cardiovascular, sigan teniendo interés en los pacientes del aparato respiratorio, en concreto del asma. Hay que continuar colaborando con los diferentes servicios del hospital, como estamos haciéndolo, y es muy probable que va a haber un aumento de los casos de asma porque la edad de la población va aumentando. Y esto es muy interesante y creo que es muy importante también, y hay que buscar, más que buscar, retener enfermería dedicada a asma en los centros de salud y en nuestros hospitales también. En resumen, el resumen es que los pacientes de la ruta asistencial de alta hay que conseguir dos cosas, tres quizá. La primera es diagnosticarlos, buscarlos, sacarlos de urgencias y sacar a los pacientes del hospital. ¿De acuerdo? Pacientes tienen que estar en las consultas de todos los que estamos aquí, no tienen que estar en urgencias y no tienen que estar ingresados en el hospital. Y bueno, nada más. Ya cuando le pregunté a Jatela la explicación de lo de los pilotos de Fórmula 1, porque eran tan buenos, me confesó que Finlandia prácticamente no tiene carreteras asfaltadas. Entonces, a partir de 8 kilómetros o 10 en los alrededores de Helsinki ya es de tierra debido a que, como nieva mucho y se congela, se estropea el asfalto. Entonces, bueno, pues la gente va a trabajar pilotando, por eso tienen tan buenos pilotos allí. Pero ese año que estuve con él, el que ganó el campeonato del mundo fue este, así que no hay que desesperarse. A ver si somos tan buenos como ellos en el asma. Pues nada, muchas gracias. Os cuento un poco, si queréis, por los que estáis en casa. Ahora hablaremos de la ruta asistencial integrada desde el punto de vista de atención primaria. La doctora María Sanchís lo hablará, que trabaja en el Centro de Salud de Alboraya. Luego veremos la visión desde urgencias
que hablará Aroa Oltra y Bárbara. Y luego tendremos también la visión desde el punto de vista de alergia, que hablará la doctora Gemma Mencía, y finalizará el doctor Monclú la visión desde la ruta asistencial desde neumología. Y luego Jorge nos dará algunas palabras y abriremos un turno de preguntas para la gente que queráis hacer alguna consideración aquí o en casa. ¿Quieres, María? Buenos días, yo soy María Sánchez, trabajo en el Centro de Salud de Alboraya y os voy a presentar la parte de la ruta que un poco nos concierne a atención primaria, aunque creo que todas las partes nos conciernen un poco a todos. Voy a tratar estos 4 puntos, intentaré, bueno, voy a ser breve. Lo primero que tenemos que hacer en atención primaria, como también ha dicho el doctor Signes, es sospechar el asma para poder diagnosticarla. Entonces, pues pacientes que vengan a nuestra consulta con alguno de estos síntomas y que no estén previamente diagnosticados de asma, lo que tenemos que hacer es empezar el proceso diagnóstico. Lo podemos hacer con espirometría y test broncodilatador, y otra prueba que sería muy interesante que tuviésemos en atención primaria, que está en todas las guías, pero que es un poco una utopía, es el picoflujo. Yo lo voy a comentar porque no dejo de tener esperanza en tener esto algún día en todos los centros de salud. Pues bueno, este sería un poco el algoritmo que seguiríamos, aunque un paciente con los síntomas que hemos dicho, con sibilancias, disnea, opresión torácica, tos, que se despierta por la noche, tendríamos que hacer la espirometría. Si tenemos una espirometría con un patrón obstructivo que además presenta un test broncodilatador positivo, que es como lo fácil, pues ya tenemos ahí el diagnóstico de asma después de haberlo sospechado. Si el test broncodilatador es negativo y tenemos una alta sospecha de asma, sí que deberíamos completar con otras pruebas que tendría que hacer el servicio de neumología. Si la espirometría nos sale normal y un test broncodilatador negativo, tendría utilidad aquí poder medir la variabilidad diaria mediante el picoflujo. Si es mayor del 20% nos confirmaría ese diagnóstico. Y si la espirometría es normal pero el test broncodilatador es positivo, también nos confirmaría ese diagnóstico de asma. Con lo cual, con herramientas disponibles y baratas, pues podríamos hacer un diagnóstico de asma desde atención primaria. De la espirometría, pues ya sabemos que los 2 valores que nos interesan fundamentalmente son la capacidad vital forzada y el FIB-1 y la relación entre ellos. El test broncodilatador es positivo si aumentan estos 2 parámetros, el FIB-1 en 200 mililitros o más y un 12% respecto al previo. Y la variabilidad del picoflujo mayor del 20%, como ya he dicho antes, es lo que nos apoyaría ese diagnóstico. Si con esta estrategia, aunque luego comentaré los criterios de derivación, pero si con esta estrategia no se puede confirmar ese diagnóstico de sospecha, se recomienda remitir a neumología. Y si se confirma el diagnóstico y el paciente nunca ha sido valorado en el servicio de alergología, también habría que remitirlo para valorar si tiene alergia o no. Luego, en cuanto al control de la enfermedad, pues el paciente debe ser controlado por todos los que intervenimos en el proceso, incluso por él mismo, como ya se ha comentado. Hablamos de un control de asma cuando las manifestaciones están ausentes o son mínimas con el tratamiento implementado, y hablamos de mal control de la enfermedad, pacientes que, aunque lleven un correcto tratamiento escalado como toca, siguen teniendo síntomas o una afectación en su calidad de vida, o tienen agudizaciones frecuentes o necesitan corticoides sistémicos para estar bien controlados. Como he dicho, el control debe de ser valorado sobre todo en atención primaria. Tenemos al paciente continuamente ahí, entonces es importante que, aunque el paciente se lleve seguimiento también en neumología, que no todos llevarán, pero algunos sí, aunque lleven seguimiento allí, también debemos nosotros colaborar en ese control, y porque entre una visita y otra de neumología puede haber mal control o detectar cosas que podamos mejorar. En esa evaluación del
Del control deberíamos de valorar tanto si el paciente tiene síntomas, si tiene exacerbaciones, si necesita medicación de rescate, si hay efectos secundarios de la medicación, si tiene otras comorbilidades que puedan estar afectando a ese control, también su adherencia al tratamiento. Para esto hay dos escalas bastante útiles, que son la escala ACT para valorar la presencia de síntomas y también la escala TAI que valora la adherencia al tratamiento. Sí que las quería comentar un poco y la idea y lo deseable sería que acabasen estando disponibles en Abucasis para que sea más fácil, ¿no? La escala ACT es un cuestionario breve, autoadministrado de 5 preguntas y que valora el último mes de síntomas y sirve, bueno, es una escala más para ayudar al clínico a valorar ese control del asma. Esta sería la escala y bueno, en función de eso se valora del 1 al 5 y en función de la puntuación que tenemos pues vemos si el paciente da una idea de si está bien o mal controlado. Y luego la escala TAI, que es un test de adhesión a los inhaladores, también sirve para el paciente con EPOC, no solo para el paciente con asma, y también pues es sencillo, es bastante fiable y nos permite identificar tanto el grado de adhesión como el tipo de no adhesión o de incumplimiento que tiene el paciente. Son 12 ítems, los 10 primeros son, o sea, los contesta el paciente y los otros 2 los contesta el médico. Cuando valoramos solo los primeros 10, lo que nos podemos hacer una idea es de si tiene buena adhesión, mala adhesión o intermedio. Cuando se añaden los otros 2, se valoran un poco diferente las puntuaciones según la puntuación en cada ítem y entonces nos da una idea no solo de si hay un incumplimiento, sino si es un incumplimiento porque el paciente olvida la medicación, si es un incumplimiento porque el paciente no quiere tomarla o si es un incumplimiento porque no entiende la pauta terapéutica, el uso del inhalador. Entonces esto nos ayuda bastante para poder hacer cambios o hacer educación sanitaria, educación sobre el uso de los inhaladores e incidir en esos puntos que está fallando. En cuanto al seguimiento, pues lo dicho, en el seguimiento el paciente es un paciente que va y viene muchas veces entre un servicio y otro. Igual es un paciente que puntualmente ha llevado seguimiento en la consulta de neumología y ya no lo lleva, en la consulta de alergia. Son pacientes que, aunque tenemos que minimizar e incluso lo deseable sería que no tuvieran que hacer uso, pero que alguna vez hacen uso de los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, y entre todos tenemos que intentar conseguir ese buen control y hacer un seguimiento de ese paciente, que no, lo mismo, una visita a urgencias no se ha de quedar ahí solo. Todos van a llevar seguimiento en atención primaria porque al final somos el referente que está ahí, pero también tenemos que entre los demás controlarlo. Los pacientes que tienen un asma moderada o grave además llevarán seguimiento en la consulta de asma. En ese seguimiento del paciente tenemos que controlar tanto los síntomas, la adherencia, como hemos dicho antes, y también medir la función pulmonar para ver si realmente está controlado, no solo basarnos en los síntomas. Una vez vemos que ese paciente está bien controlado con el escalón al que hemos llegado, sí que tenemos que ir reevaluando para desescalar en el tratamiento. Pues bueno, esto sería un poco igual que antes del algoritmo diagnóstico, ¿no? Pues esto, un paciente con un asma diagnosticada, salvo algunos que ahora veremos que desde el momento del diagnóstico o para el diagnóstico llevarán seguimiento en la consulta especializada, el resto en principio llevaremos el seguimiento nosotros y tendremos que ir haciendo el control pues más o menos cada 3-6 meses hasta que el paciente está bien controlado. Si el paciente está bien controlado, iremos reevaluando cada 3 o 6 meses para ir disminuyendo el tratamiento, ir desescalando. Si el paciente no tiene un buen control, tiene un control parcial, tendremos que antes de derivar o de pensar que está mal controlado porque está mal el tratamiento, ver pues eso, si hace una adecuada técnica, si entiende las pautas de administración, si entiende la técnica, si hay algún factor o alguna comorbilidad que esté haciendo que el paciente que influya en ese mal control.
y en algunas ocasiones, si está todo bien, aumentar el escalón terapéutico y reevaluar. Si los casos en los que para que el paciente esté controlado se tiene que mantener en el escalón 5 o 6 de la GEMA o que a pesar de eso hay un mal control, sí que tendrá que ser derivado a la consulta especializada. Y ya por último comentar los criterios de derivación que están basados en este documento de consenso de las sociedades que de alguna manera pues, participan en ese control y seguimiento del asma. Serían, por una parte, la confirmación diagnóstica cuando no se ha podido hacer en atención primaria, bien como ahora ha pasado, afortunadamente ya no, pero con la pandemia durante unos meses no se podían hacer espirometrías, pues no había otra que remitir, o si por algún motivo no se consigue con la espirometría diagnosticar esa sospecha de asma, como hemos dicho antes, o si sospechamos que necesita técnicas más especializadas. Cuando hay alguna comorbilidad que no pueda ser diagnosticada o tratada en atención primaria, o bien del área otorrinolaringológica, o un síndrome de apnea del sueño, el tabaquismo en principio lo tendríamos que llevar nosotros, si hay una alergia, como veremos luego, estos también tendrían que ser derivados. El asma inducida por el ejercicio, las gestantes o el asma inducida por AINES también se derivarían a la consulta de neumología y como ya había comentado antes, todo paciente diagnosticado de asma tiene que tener un estudio en el servicio de alergología. Algunos ya lo tendrán, ya sabemos que es alérgico y posteriormente se ha hecho el diagnóstico de asma, pero sí, todo paciente diagnosticado, no sospecha. Una vez hemos hecho la espirometría, hemos hecho todo, hemos diagnosticado que efectivamente es un paciente asmático. Si no tiene estudio hecho, se debe de remitir para ver si es un asma alérgico. Perdón. Ya estaba acabando. No sé dónde está. Aquí. Y luego el asma grave y el asma no controlada también deben de ser remitidos al servicio de neumología. Si, el asma grave, que sería pues el asma que para estar bien controlado necesita estar en escalones 5 o 6 de la GEMA, o a pesar de ello no se logra un control adecuado. Y luego también el asma no controlada, si a pesar de haber hecho los cambios que hemos comentado antes de revisar técnica de inhalación, comorbilidades, etcétera, el paciente sigue mal controlado a pesar de llevar dosis altas de glucocorticoide LABA inhalados o necesitan glucocorticoides orales durante al menos 6 meses en el último año. ¿Vale? También la falta de control subjetiva por la puntuación en el cuestionario ACT, cuando ha habido más de 2 exacerbaciones en el año previo o al menos una crisis grave que ha requerido ingreso hospitalario, o cuando un paciente cada vez que desescalamos en el tratamiento empeora. En esos casos también se debería de remitir a la consulta de neumología. Y ya está. Esto es todo. No sé, espero que os haya quedado claro. Gracias. Y con esto se baja, ¿no? Sí, vale. Bueno, buenos días a todos. Nosotras somos Bárbara Mercado, yo soy Aroa Oltra, somos médicos de familia y trabajamos en el servicio de urgencias del Hospital Clínico. Y bueno, respecto a la ruta asistencial integrada de asma que llevamos desarrollando toda la mañana, pues ahora toca el momento de dedicar al ámbito de urgencias. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar de una forma breve y más o menos clara el funcionamiento y cómo actuamos en nuestro servicio cuando llega un paciente consultando por una crisis asmática. Este es el índice que vamos a seguir. Y bueno, para comenzar, primero una definición de lo que es una exacerbación asmática. Pues se define una crisis asmática como aquel episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que implique la necesidad de administrar tratamiento específico. Se identifica clínicamente por un aumento de síntomas, un aumento en la necesidad de medicación de alivio o por deterioro de la función pulmonar con respecto a la variación diaria habitual de un paciente. Podemos establecer una clasificación según la rapidez de cómo se instaure la crisis. Podemos diferenciar 2 tipos, una crisis de instauración rápida o de instauración lenta. En cuanto a la instauración rápida, es aquella que se establece en menos de 3 horas, está provocada por un mecanismo de broncoconstricción, conlleva una mayor gravedad inicial y un riesgo vital. Está desencadenada por alérgenos inhalados, fármacos, alimentos o por estrés emocional y la respuesta terapéutica suele ser más rápida y favorable.
Por contra, las crisis de instauración lenta son aquellas que se establecen en días o semanas, suponen más del 80% de las crisis que atendemos en urgencias, suelen estar provocadas por un mecanismo inflamatorio, desencadenadas por infecciones respiratorias de las vías respiratorias superiores o un mal control de la enfermedad, y la respuesta terapéutica suele ser un poquito más lenta. Como objetivo de esta ruta asistencial y en concreto a nivel del ámbito de urgencias, lo que pretendemos con esto es mejorar el control y calidad de las vidas de las personas asmáticas, así como detectar la crisis, evaluar la gravedad y ofrecer el tratamiento más óptimo a cada paciente. Entonces, ¿cómo actuamos en urgencias cuando un paciente llega? Inicialmente pasa por triaje, a continuación lleva una atención médica y se le ofrece el tratamiento más óptimo. En cuanto al triaje, sí que lo hacen nuestros compañeros de enfermería y sí que rellenan una especie de unos ítems o realizan unas preguntas al paciente para poder establecer una prioridad de atención al mismo y con ello pues, acelerar más la atención médica. Inicialmente se establece una queja que se clasificará como disnea o sibilancias. El motivo de consulta, nosotros utilizamos el programa Manchester y se clasificará al paciente como disnea en adultos o directamente como asma. Realizarán en el triaje también una toma de signos vitales en el que incluiremos pues, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura. Y con todo ello podemos establecer la prioridad de atención al paciente y clasificarlo según en niveles. El nivel 1 es prioridad máxima, pasará directamente al box de críticos. Si está clasificado como un nivel 2, se atenderá en el box de naranjas, que conlleva una atención inicial, en teoría, en menos de 10 minutos. O se clasificará entre el nivel 3 al 5, que se atenderá en boxes del área respiratoria actualmente por la situación de pandemia. A continuación ya se realizará una atención médica en que en la anamnesis haremos un poquito más de hincapié en los síntomas que le ocurren al paciente, preguntaremos pues, por disnea, sibilancia, tos o presión torácica, si se añade más fiebre, edema, cefalea, el tiempo de evolución de estos síntomas, el tratamiento de base que lleva y si lo cumplimenta adecuadamente. Preguntaremos también si ha necesitado el aumento de uso de tratamientos de rescate, si ha tenido previamente episodios de agudizaciones, si el paciente tal vez lo pueda relacionar con una diferente exposición a alérgenos o si tiene también además comorbilidades, como puede ser hipertensión, diabetes, obesidad, etc. A continuación realizaremos una exploración física. Si es posible, volveremos a tomar las constantes, valoraremos el estado de nivel de conciencia y realizaremos una auscultación cardiopulmonar. Solicitaremos las exploraciones complementarias en las que incluimos pues, una analítica con un hemograma y bioquímica, coagulación si está indicado, realizaremos una gasometría arterial si tiene una saturación inferior a 94, una radiografía de tórax, un electro, si el paciente tiene de temperatura 38 más, sí que también estaría indicado, solicitaremos cultivos. Si el paciente está grave o se prevé posibilidad de ingreso, también estaría indicado solicitar el Numinex, que es un conjunto, lleva como, lo solicitamos en la analítica y lleva un grupo de patógenos respiratorios y además también solicitaremos una PCR para coronavirus. En función de nuestra valoración inicial y gracias a esta tabla que está sacada de la última actualización de la GEMA, podemos establecer la gravedad de la crisis y con ello ofrecer el tratamiento más óptimo, que es lo que va a hacer ahora a continuación Bárbara. Sí, en cuanto al tratamiento, pues el objetivo inmediato es tratar la agudización en sí, o sea, revertir esa obstrucción del flujo aéreo, revertir los síntomas y la hipoxemia si es que existiese, y a posterior, pues revisar e instaurar un plan terapéutico para prevenir futuras crisis. En urgencias el tratamiento lo dividiremos en función de si del grado de gravedad de la crisis. Si es leve, instauraremos un agonista beta-adrenérgico de acción rápida, un SABA, utilizaremos el salbutamol o la terbutalina en inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora.
Y es importante recalcar que no siempre hay que poner antibiótico porque muchas veces tenemos tendencia a ponerlo de manera como automática y hay que individualizar según cada paciente. En las crisis leves no es necesario poner un antimuscarínico y sí que podríamos el glucocorticoide sistémico a no ser que sea una crisis muy leve. Sobre todo está especialmente indicado si es un paciente que ya toma glucocorticoides orales o si es un paciente que tiene antecedentes de haber necesitado glucocorticoides orales en crisis previas. Y también si vemos que no está mejorando con la administración del SABA inhalado. El que utilizamos generalmente es la prednisona en una dosis de 0,5 1 miligramo kilo. Lo dejamos pautado cada 24 horas y luego cara al alta sí que se debería mantener durante 5 o 10 días sin necesidad de hacer una reducción escalada. En el tratamiento de las crisis moderadas o graves pondríamos también en este caso sí que pondríamos oxigenoterapia porque para mantener una saturación por encima de 90 a flujo bajo, en función de lo que necesitara el paciente, pondríamos el salbutamol o la terbutalina, pero a dosis más altas, y el salbutamol pasaríamos a administrar entre 4 o 8 pulsaciones cada 10-15 minutos. Y la terbutalina mantendríamos o bien en nebulización intermitente cada 20 minutos también o 10-15 miligramos cada hora en una nebulización continua. Y aquí sí que añadiríamos ya un antimuscarínico de acción corta, el bromuro de ipratropio, que podemos poner en pulsaciones entre 4 y 8 pulsaciones cada 10-15 minutos o 0,5 miligramos si lo administramos en nebulización cada 20 minutos. Añadiríamos también un glucocorticoide sistémico o bien la metilprednisolona o la hidrocortisona, que podemos administrarla en dosis de 100 o 200 miligramos intravenoso cada 6 horas. Los glucocorticoides inhalados también habría que administrarlos. Es verdad que además se ha demostrado que existe la administración de glucocorticoide inhalado en la primera hora reduce la necesidad de hospitalización de manera similar al glucocorticoide sistémico. Está especialmente indicado si el paciente ya no está mejorando tras la dosis del SABA y si el paciente ya tomaba glucocorticoide inhalado y si existen antecedentes también de crisis previas que haya precisado glucocorticoide inhalado. Normalmente utilizamos la fluticasona o la budesonida. En cuanto a otros tratamientos, pues tenemos el sulfato de magnesio, que no está indicado de manera rutinaria, pero sí que se puede utilizar en pacientes con una obstrucción grave o con una hipoxemia que es persistente. Y la dosis es una dosis única de 2 gramos en perfusión continua. Es verdad que si tenemos que llegar ya a este escalón de tratamiento, pues es un paciente que no está evolucionando bien y que deberíamos comentar con los compañeros de la UCI. Tenemos también el heliox, la combinación de helio y oxígeno en una proporción de 80-20 o de 70-30, que no hay datos concluyentes sobre su eficacia, pero que se pueden utilizar en caso de que no veamos mejoría con otros tratamientos y que sobre todo se usa para administrar la nebulización del SABA. Y luego la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria que no están mejorando con el tratamiento adecuado. Cuando ponemos el tratamiento, tenemos que reevaluar luego al paciente. Lo reevaluaremos en la primera hora del tratamiento y 3 horas tras la finalización del mismo. Como ha dicho nuestra compañera de primaria, es verdad que en las guías clínicas se aconseja contar con una prueba funcional objetiva como la medición del peak flow, pero nosotros actualmente en urgencias tampoco disponemos de ello. Entonces lo que hacemos es valorar al paciente clínicamente y ver la saturación de oxígeno. Si vemos que ha tenido una buena respuesta, pues podemos plantear el alta hospitalaria y en el caso de que no esté respondiendo bien al tratamiento es cuando ya se plantea que pueda ser candidato a un ingreso. Si el paciente ha evolucionado bien y nos planteamos el alta, sí que le debemos dejar al tratamiento al alta un SABA a demanda, un glucocorticoide oral, como he comentado antes, que tendríamos que mantener durante 5 o 10 días, sin necesidad de escalar luego la retirada, y mantendríamos en todos los pacientes un glucocorticoide inhalado asociado a un LABA. Si el paciente ya toma glucocorticoides inhalados, le tendríamos que doblar la dosis. Y si no lo toma, entonces iniciaríamos a dosis altas. Normalmente recomendamos el Foster, Formodual y el Symbicort, porque además estos se pueden utilizar de rescate. Y en los pacientes que ya tomaban un glucocorticoide inhalado a dosis máxima, entonces añadiríamos un agonista muscarínico de acción larga. Además del tratamiento, tenemos que insistirle al paciente en que pida cita en la próxima semana para que le valoren en atención primaria a ver cómo ha ido evolucionando.
Y bueno, ahora explicaré los criterios de derivación a las consultas específicas de asma del servicio de neumología. El tratamiento se lo tenemos que explicar muy bien al paciente, pero también es importante darles un plan educativo. Nosotros el protocolo de asma que presentaremos la semana que viene, sí que al final del protocolo tenemos una hoja específica para entregar al paciente, un poco explicando sobre todo las técnicas de inhalación de los diferentes inhaladores y un poco pues eso, para apoyar la adherencia terapéutica y ver un plan educativo para intentar, como hemos dicho, evitar más crisis. Si el paciente se tuviera que quedar ingresado, pues le pondríamos la oxigenoterapia que necesitara, el glucocorticoide sistémico, los inhaladores con SABA y el bromuro de ipratropio y el glucocorticoide inhalado con un LABA. Y según el caso, pues valorar si necesitara sulfato de magnesio. Durante la atención en urgencias, en el protocolo nuestro tenemos una serie de criterios que si los cumple el paciente estaría indicado que interconsultáramos con el servicio de neumología, tanto neumología como UCI si fuera un paciente ya más grave. En caso de que no esté mejorando con el tratamiento, en caso de que esté necesitando oxigenoterapia para mantener saturaciones por encima de 92, que haya tenido una hospitalización reciente por una crisis asmática o que haya venido recientemente también a urgencias por lo mismo, que no esté mejorando con los glucocorticoides orales. Pues todo esto serían criterios para comentarlo con los compañeros de neumología y que valoraran al paciente. Y en caso de que pues, tuviéramos un paciente con una crisis respiratoria progresiva, evidentemente si tuviera una parada cardiorrespiratoria o vemos que necesita ventilación mecánica invasiva o no invasiva, si está confuso, letárgico, si vemos que tiene fatiga de la musculatura accesoria, que no mantiene saturaciones, necesita una intubación orotracal, pues en esos casos tendríamos que hablar con la medicina intensiva. En los pacientes que cumplen criterios para ser derivados a la consulta específica de asma, bueno, la neumología tiene un circuito que es específico para asma y sería a través del Orión hacer una consulta telemática, o sea, una derivación telemática dirigida al servicio de neumología en atención a circuito rápido asma. Y sería para que le vieran desde el alta hospitalaria en el próximo mes. Más o menos. Son aquellos pacientes que han tenido una crisis grave o vital, aquellos que tengan más de 3 crisis al año o por lo menos una hospitalización, todos aquellos que estén en tratamiento únicamente con un SABA y que estén necesitando utilizarlo más de 2 veces a la semana o que se termine el cartucho al mes, los que necesiten corticoides más de 2 veces al año, aquellos que tengan más de 2 episodios de bronquitis al año y las gestantes asmáticas. Y también todos aquellos pacientes que sospechamos a la atención en urgencias que a lo mejor se está pasando por alto que realmente es un paciente asmático y no tiene establecido el diagnóstico. Aparte de derivarles a la consulta de asma, les derivaremos a la consulta de alergología a los pacientes que necesitan un estudio de hipersensibilidad y todos aquellos pacientes que sí que tengan un diagnóstico confirmado ya de asma, pero que nunca hayan sido valorados por el servicio de alergología. Bueno, eso un poco a modo resumen el algoritmo a seguir que tenemos también en el protocolo, pues eso, en función de la gravedad de la crisis, el tratamiento que seguiríamos y más que nada para ayudarnos a evitar errores también, ¿no? Y aquí igual, es un algoritmo, eso, según la crisis leve, moderada o grave o la crisis vital, un poquito más específica, más detallado el tratamiento que seguiríamos. Y ya está, eso es todo. Buenos días a todos, yo soy Gemma Mencía, gracias por asistir a la jornada de hoy y soy alergóloga de este departamento. Yo os voy a hablar de la alergología dentro de esta ruta asistencial integrada de asma y iremos comentando los diferentes apartados en los que se incluye nuestro servicio. Como han comentado previamente, en el apartado de diagnóstico, si no está confirmado el diagnóstico o presenta diagnóstico diferencial con otras patologías respiratorias y no queda claro, entonces se enviará a neumología. Pero en caso de estar diagnosticado de un asma bronquial, será derivado a nuestro servicio para descartar que tenga un fenotipo alérgico T2. Bueno, es muy importante preguntar a todos los pacientes que presentan un asma bronquial si han tenido alguna exacerbación con antiinflamatorios. Porque nos podemos estar delante de una AREA, es decir, una enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios, y en ese caso deberá remitirse para hacer un estudio correcto de antiinflamatorios y ver si tolera o no tolera los COXIRs.
hay una cosa muy importante que destacar. Una sensibilización en pruebas cutáneas a un alérgeno no significa que el paciente sea alérgico. No son sinónimos, sensibilización y alergia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un paciente que presente síntomas todo el año, le hacemos unas pruebas cutáneas y nos sale un olivo positivo. Le volvemos a preguntar al paciente, ¿usted tiene síntomas en primavera? Y nos dice, no, pues ese paciente no tiene una alergia por olivo. Tiene un asma persistente, pero no alérgica. ¿Qué significa relevancia clínica? Pues en nuestro caso es muy importante. Si la historia que nos cuenta el paciente concuerda con las pruebas del estudio alergológico, entonces estaremos hablando de un paciente que presenta un asma alérgica. Es decir, un alérgeno positivo con relevancia clínica en nuestro paciente. En el apartado de tratamiento, como veis aquí, que es el de la GEMA 5.1, el tratamiento farmacológico en un paciente con un asma alérgica y un asma no alérgica es exactamente el mismo. La única diferencia la tenemos aquí abajo, en que nosotros podemos poner un tratamiento adicional a nuestros pacientes, que es la inmunoterapia con alérgenos. La inmunoterapia con alérgenos, según la OMS, es el único tratamiento farmacológico capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad alérgica, ¿vale? Se puede dar tanto en adultos como en niños. Las dos gráficas están en la GEMA 5.1. Cuando tenemos un alérgeno ya identificado en un paciente con un asmático, le tenemos que decir que tiene que evitar la exposición. Pero esto no siempre es fácil. Muchas veces es imposible. Entonces nos planteamos ponerle al paciente inmunoterapia con alérgenos, que se ha demostrado que es eficaz y coste efectiva, como tenemos en las recomendaciones de la GEMA 5.1. Otra cosa importante de la inmunoterapia son las ventajas que nos puede dar. Nos puede dar beneficios clínicos hasta varios años después de haber acabado el tratamiento con inmunoterapia. En los pacientes con rinitis alérgica nos puede disminuir el riesgo de desarrollar asma en un futuro, incluso la aparición de nuevas desensibilizaciones. Pero no se puede poner inmunoterapia en cualquier momento. Es importante administrar la inmunoterapia lo antes posible para prever las secuelas de una evolución de un asma bronquial en un paciente. En los casos de pacientes de asma grave no controlada de fenotipo T2 que llevamos en nuestro servicio, también tenemos a modo de hospital de día administración de anticuerpos monoclonales. En nuestro caso el más frecuente es el omalizumab, que es un anti-IgE, pero también se pueden administrar otros en caso de que fuera necesario, como los anti-L5. ¿Qué seguimiento llevan los pacientes con un asma alérgica? Pues los pacientes con asma alérgica en nuestro servicio tienen varias visitas programadas al año dependiendo de la gravedad de cada paciente y si lleva tratamiento con anticuerpos monoclonales o no. Y además pueden pedir visitas no programadas por exacerbaciones u otras incidencias que hayan tenido durante el año. Se les explica a los pacientes que deben de informar si han tenido alguna estancia en urgencias hospitalarias o en el centro de salud o si han tenido algún ingreso hospitalario en nuestro hospital o en otro. Y eso lo hacen mediante un teléfono directo de nuestro servicio, que sería como nuestro circuito rápido. Esta es la gráfica que ha presentado antes nuestra compañera de primaria, ¿vale? Y a modo de resumen, en la consulta de alergia recibimos pacientes de muchos niveles asistenciales, de atención primaria, de urgencias intra y extrahospitalarias y de otros servicios como neumología o medicina interna o otorrino. Se valora al paciente, se le realiza el estudio alergológico pertinente después de haberle hecho una historia clínica completa. Y puede ser que sean las pruebas cutáneas habituales con aeroalérgenos, como los ácaros, epitelios, los hongos, los polenes, u otros alérgenos que relacionan al paciente con su historia, por ejemplo, los ocupacionales. Además, tenemos un laboratorio de alergia que es el que realiza el diagnóstico in vitro de nuestras patologías. Muy importante en nuestro caso, la consulta de enfermería, ya que se dedica a hacer las pruebas cutáneas que le solicitamos, las pruebas funcionales respiratorias, administra tratamientos en nuestras consultas a modo de hospital de día y además se dedican a hacer la educación en asma. Vamos, que tienen mucha faena. Y para último, para acabar, los criterios de derivación de alergia desde atención primaria los tenéis en intranet, tanto la del hospital como la de atención primaria. Y como llevamos comentando desde el principio de la sesión, todo asma confirmado de tener una evaluación alergológica para evaluar si tiene fenotipo alérgico o no. Y si se sospecha otra patología o no queda claro, por ejemplo, si es un EPOC, pues se debe mandar primero a neumología para valorar el diagnóstico. En el caso de la anafilaxia, si presenta un estrés respiratorio agudo con poca clínica cutánea o simplemente
esa clínica respiratoria, a veces el diagnóstico diferencial es con un asma. Pero ante una anafilaxia, sospecha de anafilaxia, se debe enviar siempre a nuestro servicio, aunque el desencadenante en ese momento no sea evidente, para hacer una valoración alergológica. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo saludos desde casa. Por motivos de COVID tengo que estar aún aislado. Siguiendo en línea con las presentaciones anteriores, yo voy a incidir sobre la idea de el por qué es importante una ruta asistencial integrada en asma. Un segundo. Bien, como todos sabemos, el asma es una de las enfermedades respiratorias más prevalentes de manera global en todo el mundo, y en España se habla de que el 5% de la población adulta y el 10% de la población infantil sufre la enfermedad. Es una condición que por lo general no está diagnosticada correctamente y los pacientes no reciben un tratamiento adecuado, generando así un alto impacto para los pacientes, su familia, los cuidadores y sobre todo para el sistema sanitario. En este estudio español, donde se involucran 164 unidades de asma de distintos servicios de neumología y alergología de todo el territorio español, se recopilan los datos de 36.649 pacientes, en donde se identifica que la gran mayoría de pacientes asmáticos no están bien identificados o diagnosticados por sus médicos, y hablan de que el 53% de esta población pues, sufre de asma moderada y severa no controlada, de tal forma que ellos hacen una estimación de la prevalencia de los pacientes con asma grave no controlada en torno a un 3.9%. Veamos qué sucede en nuestro entorno asistencial. Por una experiencia previa de los años 2015-2016 tuve la oportunidad de liderar un proyecto muy interesante en conjunto con la atención primaria que denominamos neumólogo consultor. Y esto consistía en instaurar una consulta de neumología en los propios centros de salud con los recursos que se puedan tener desde atención primaria, en el cual se desarrollaba una consulta de neumología única y de alta resolución de pacientes que eran remitidos por los médicos de atención primaria que consideraban en ese momento prudente una valoración por el neumólogo según los síntomas que tenía el paciente. Hicimos en total 267 consultas, la mayoría de ellos fueron presenciales, donde los motivos de consultas más frecuentes fueron tos y disnea. Tras la valoración del caso, el neumólogo consultor consideró que en el 80% de los casos era necesaria realizar una espirometría para definir y aclarar el diagnóstico de los pacientes, con la sorpresa de que tan solo el 22% de los pacientes llegaban con la espirometría realizada o contemplada por su médico de atención primaria. De tal forma que el neumólogo consultor realizó el 62% de las espirometrías y hubo aproximadamente un 16% que no se pudieron realizar en ese momento por no disponibilidad del espirómetro o por problemas técnicos del mismo. Pues bien, cuando se realiza la espirometría, identificamos que detrás de esos motivos de consulta, el 63% de las patologías estaban relacionadas con broncopatía, y donde asma y EPOC eran las patologías más prevalentes, con una proporción similar entre una y otra. Cuando se hace la espirometría, el neumólogo consultor hizo un diagnóstico de novo en el 44% de los pacientes. Fue muy llamativo que de 56 pacientes que eran catalogados de EPOC, al realizar la espirometría, el 47% tenía un diagnóstico erróneo, donde la mayoría de estos pacientes realmente eran asmáticos. Posteriormente quisimos evaluar o ver un poco cómo eran los pacientes que acudían al servicio de urgencias. Para esto nos basamos en una revisión de manera retrospectiva de los pacientes que fueron dados de alta de urgencias con diagnóstico de crisis de asma o de hiperreactividad bronquial, bronquitis o diagnósticos similares. Identificamos 543 episodios en total en 400 pacientes. El 87% de estos pacientes, cuando llegaba a urgencias ya en la historia clínica, tenían un título o un diagnóstico previo de asma, pero realmente solo el 26% tenían un diagnóstico confirmado de asma, ya fuese por un test broncodilatador positivo o una determinación de FeNO elevada o por un test de hiperreactividad bronquial. El 63% de los pacientes habían sido catalogados como asmáticos sencillamente por la clínica y la sintomatología en el transcurso de su enfermedad y su evolución. El 17% de estos pacientes requirió un ingreso hospitalario, desde luego la mayoría en el servicio de neumología. Hubo 2 o 3 pacientes que ingresaron en unidad de cuidados intensivos y 8 pacientes en medicina interna.
Cuando nos sentamos en detalle a ver qué tipo de tratamiento controlador para el asma tenían estos pacientes, nos dimos cuenta que el 47% no tenía ninguna prescripción de tratamiento controlador para el asma, es decir, no tenían ningún corticoide inhalado antes de llegar al servicio de urgencias. Y si intentamos agrupar a los pacientes según el tipo de tratamiento controlador que llevaban para el asma, la mayoría se hubiesen podido clasificar como pacientes con asma moderada persistente o moderada grave. Cuando quisimos ver qué tratamiento recibían los pacientes que habían sido dados de alta desde el servicio de neumología, vimos que el 64.3% de los pacientes recibía una prescripción de corticoide sistémico. Si un paciente acude al servicio de urgencias, por lo general, la crisis es moderada o grave, y vemos entonces que aproximadamente un 35.7% de los pacientes no recibió un tratamiento corticoide sistémico al alta. Sí que es verdad que la mayoría recibieron una prescripción de un corticoide inhalado, siendo la mayoría de ellos asociados a un broncodilatador de acción prolongada. Y desde luego la gran mayoría, un 85%, recibe tratamiento broncodilatador de acción corta, y aproximadamente la mitad de los pacientes recibe una prescripción de antibiótico asociado a la crisis. Cuando vimos o queríamos ver qué pasaba con los pacientes cuando eran dados de alta, vimos que el 22% de los pacientes no recibía ningún tipo de seguimiento tras la crisis. Y de los pacientes que luego eran seguidos por alguna de las especialidades afines al tratamiento, al control del asma, el 50% aproximadamente recibían un control en neumología, un 5% en alergología y un 24% aproximadamente eran seguidos por su médico de atención primaria. Ya mencioné previamente que cuando miramos los pacientes de manera individual, más o menos el 23% ya tenían un diagnóstico identificado de asma. Si analizamos por separado el tema por episodios, esto coincide más o menos con el 28% de episodios donde ya el paciente estaba identificado como asmático, pero en el seguimiento posterior identificamos que aquellos pacientes que fueron seguidos posteriormente se confirma el diagnóstico de asma en el 11.2% de los pacientes, la mayoría de ellos con test broncodilatador positivo, otro pequeño porcentaje por elevación en el FeNO y otro pequeño porcentaje por pruebas de hiperreactividad bronquial que fueron compatibles con asma. Con esto que evidenciamos que, bueno, aún existe una infrautilización de la espirometría posiblemente en nuestro departamento. Existe también un infradiagnóstico de la broncopatía o diagnósticos erróneos en los pacientes que padecen algún tipo de broncopatía. Existe un alto número de pacientes con diagnóstico de asma sin que esté confirmado. La mitad de los pacientes no recibía un tratamiento controlador antes de acudir al servicio de urgencias por una agudización, y en las agudizaciones aún hay un porcentaje de pacientes con crisis de asma moderado o grave que no reciben el tratamiento corticoide sistémico, y sí que es verdad que la mayoría recibe una prescripción de un corticoide inhalado. Pero es importante recalcar que este tipo de pacientes con crisis de asma moderado o grave que tienen que acudir a un servicio de urgencias hospitalarias por una crisis de asma deben recibir un tratamiento con corticoide sistémico para controlar esa agudización, y debe recibir una prescripción de un corticoide inhalado para prevenir agudizaciones futuras, por lo menos hasta que sea evaluado en la consulta especializada. Con todo esto, bueno, hemos querido trabajar en conjunto, en equipo, liderando pues el diseño de esta ruta asistencial integrada en asma, invitando a participar a todos los servicios relacionados con la atención del paciente asmático, como son alergología, atención primaria, urgencias, quienes, bueno, ya nos han expuesto las compañeras sus circuitos internos, y yo en los próximos minutos voy a aclarar un poco cómo lo haremos nosotros a partir de ahora en el servicio de neumología. Para ello hemos hemos formalizado la unidad de asma. Previamente, ya desde hace muchos años, contábamos con una consulta monográfica de asma, la cual es liderada por la doctora Heidi Mora con una ardua labor, pero a partir de las nuevas directrices de la jefatura del servicio, se me ha incorporado en este proyecto con el fin de mejorar y ampliar la cartera de servicios para la atención de los pacientes con asma. Y en ese sentido, pues finalmente hemos dado luz a esta unidad de asma. ¿Cuáles son las funciones de la unidad de asma? Una de las funciones más importantes es garantizar el diagnóstico de la enfermedad, hacer un diagnóstico correcto, confirmando
con las pruebas estandarizadas por guías clínicas y apoyando al diagnóstico, atención primaria, sobre todo en aquellos pacientes que desde ese entorno no pueden o no se ha podido llegar a un diagnóstico o a un manejo adecuado de estos pacientes. También es función de la unidad de asma identificar los fenotipos de asma, sobre todo en aquellos pacientes que sufren de asma grave y que van a requerir un tratamiento más especializado como el tratamiento biológico. Y aquí nos apoyamos mucho en el servicio de alergología, como se mencionó anteriormente, para definir si puede existir una hipersensibilidad relacionada a la clínica de asma del paciente. También es importante la función de educación para el paciente con asma. Como se ha mencionado anteriormente, el paciente debe conocer la enfermedad, debe conocer sus síntomas, debe saber manejar su situación, pero es muy importante adiestrarlos también en el control de la enfermedad, en el uso adecuado de inhaladores, y esto es uno de los objetivos también de la unidad de asma. Y también, desde luego, la programación y el control de los pacientes que están bajo tratamiento biológico. Este es el organigrama que hemos diseñado, que ya lo han presentado anteriormente, pero básicamente incidir que es un organigrama que está diseñado para que todos los pacientes asmáticos en algún momento de su enfermedad, si lo requieren, tengan un acceso fácil y rápido a nuestra unidad de asma. Hay un influjo importante de pacientes que van a provenir desde atención primaria. Cuando el paciente ha sido evaluado, controlado durante un tiempo y vemos que el paciente ya no requiere una supervisión especializada, este paciente retornará a atención primaria con las recomendaciones que demos en el informe clínico. Pero también va a haber un influjo importante de pacientes que vendrán en el momento de agudización y hayan sido atendidos desde atención primaria, desde las urgencias extrahospitalarias y las urgencias hospitalarias. También hay un flujo de pacientes que vendrán de otros servicios, como son pediatría, cuando hacen la transición del paciente asmático a la vida adulta, pacientes derivados desde otorrino, cuando se ha identificado por problemas de vía aérea superior, por lo general polipusis nasal, son pacientes que también van a llegar a nuestra unidad, y cualquier otro servicio afín como medicina interna o cualquier otra especialidad que identifique a algún paciente asmático y que considere que requiere una valoración por nuestra parte. Como hemos mencionado, desde hace muchos años ya la consulta monográfica trabajaba coordinadamente y con un gran apoyo por parte del servicio de alergología, teniendo un flujo de pacientes también bidireccional, y centrándonos en las consultas de unidad de asma, pues la consulta de asma de difícil control se ha mantenido. Hemos creado la consulta de asma grave, que tiene como objetivo el control de los pacientes bajo tratamiento biológico. Y hemos creado la consulta de circuito rápido de asma, que intenta ser una consulta de alta resolución y está encaminada al control de los pacientes que están bajo agudización. Y estamos en proceso de consolidación de la consulta de enfermería, que es un gran apoyo para el control del paciente asmático. La consulta de asma de control difícil es una consulta a la cual se tiene acceso desde diferentes niveles asistenciales. Por lo general, los pacientes suelen llegar desde la consulta de neumología general, desde el centro de especialidades, pero también pueden llegar desde otras consultas monográficas de neumología. Se hace el control de los pacientes que han ingresado por una crisis asmática. Los pacientes que vengan desde atención primaria, que a pesar de haber optimizado el tratamiento en ese nivel asistencial, no logren un control adecuado, pues estos pacientes serán también valorados en esta consulta. Los pacientes que provengan de ese flujo bidireccional desde la alergología y las otras especialidades que hemos mencionado previamente. El objetivo de esta consulta como tal es evaluar el paciente, confirmando el diagnóstico, valorando las comorbilidades, ajustando el tratamiento y haciendo un seguimiento del paciente según las guías clínicas. La consulta de tratamiento biológico, ya lo he mencionado, se encarga de la programación, de la supervisión, de la vigilancia de la aparición de algún efecto adverso y del control evolutivo de los pacientes más graves y que requieran este tipo de tratamientos. Y la consulta de circuito rápido de asma es una consulta que está diseñada para atender a los pacientes que han sufrido una agudización o que han sido atendidos recientemente por una agudización en un lapso de 7 días y no más de un mes tras la agudización. Son pacientes que pueden venir desde cualquier nivel asistencial, atención primaria y de los distintos servicios de urgencias del departamento. Y finalmente la consulta de enfermería, la cual consolida los cuidados del paciente con asma. Con esta estrategia, lo que buscamos es dar una facilidad y ampliar esta cartera de servicios
para la atención del paciente asmático de una manera integral, y desde luego el que se va a beneficiar finalmente va a ser todos los pacientes asmáticos de nuestro departamento. Por mi parte eso es todo y muchas gracias. Un poco el turno de preguntas, ¿os parece bien? ¿Alguna pregunta desde los asistentes presenciales o de los participantes telemáticos? Quiero hacer un comentario. Quiero daros la enhorabuena, ¿eh? Nunca había asistido a ninguna charla que hubiera 4 o 5 ponentes y todos se adaptasen al tiempo. Desde luego, un éxito. Eso es que está muy bien coordinado. No. La verdad es que ha sido enhorabuena, ¿eh? Porque ha sido, vamos, los mensajes han sido muy claros y yo creo que, bueno, pues esta es un poco la semilla para la colaboración, ¿no? Y creo, vamos, que debería salir de aquí. Se han lanzado algunos mensajes, por ejemplo, los Peak Flow son muy baratos, se pueden adquirir directamente, están disponibles bajo compra, están en el almacén. Entonces, es una lástima que no existan en los centros de salud, que no tengamos en urgencias, que no tengamos en las consultas y que no los utilicemos, ¿no? Eso es una de las primeras cosas. Y luego, tenemos que medir qué pasa a partir de ahora con lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Entonces tenemos que medir cuántos pacientes van a urgencias, cuánto tiempo tardamos en verlos, si los vemos, si no los vemos. Esto es el comienzo de una relación. Efectivamente. Yo añadiría que el plantear y lanzar este formato de una ruta asistencial integral de asma es algo vivo, tiene que ser algo vivo, es decir, no debe estar cerrado. La gente tiene que darse cuenta que existiendo ese enfoque, pues cualquier sugerencia, cualquier cambio debe ser incorporado. Y, por ejemplo, nosotros, que ya hace 3 años de la de insuficiencia cardíaca, pues nos hemos dado cuenta que han pasado 3 años, que hay que revisarla, que hay que actualizarla, que hay que corregirla. Es decir, que esto es una invitación a que dentro de ese objetivo de optimización de la atención, pues nos planteemos siempre mirar más allá y seguir avanzando. Y yo estoy muy satisfecho porque creo mucho en este formato y creo que sinceramente, pues partiendo de que lógicamente pues podemos estar muy satisfechos en general de la atención de nuestro departamento de salud, el clínico, está claro que siempre se puede mejorar. Y estos son pequeños gestos, que además yo lo propongo de ejemplo porque no requieren inversiones importantes, casi ninguna inversión económica. Se trata simplemente de juntar piezas, como decía yo al principio, de un puzzle para que realmente todos tengamos la mirada muy bien dirigida a las personas que merecen ser atendidas por nosotros. Y nada más, pues realmente creo que es un pequeño paso más hacia adelante y que seguro que cuando miramos veremos resultados claros. Os puede sorprender cuando miramos poblacionalmente una población nuestra, concreta. Nuestro departamento, después del general, es el más numeroso. Estamos hablando de 350.000 habitantes y un área de 700.000 si contamos la atención que prestamos a Sagunto y Gandía. Cuando estamos haciendo ahora estudios poblacionales, es decir, de desentrañar las tripas informativas que tenemos de datos de los pacientes, y os sorprendería cuánta población no está adecuadamente atendida, que no lo sabemos, nos lo dicen los datos. Por ejemplo, nosotros hemos mirado los 750.000 pacientes con diabetes de la Comunidad Valenciana y solo una pequeña parte, simplemente pedirles una glicada anual durante 5 años seguidos, muy poca, un 10% lo cumplían. Es decir, el 90% no está en el punto de mira. Y eso simplemente es pedir, ya no digo que estén bien controlados. Por tanto, tenemos que seguir avanzando, no pensar que estamos ya en ese óptimo, sino estos son herramientas que introducimos para seguir mejorando.
Y nada más, no quiero extenderme. Disculpadme porque tenía un acto académico en paralelo en la Real Academia y he tenido que estar en los dos, pero muy, muy satisfecho y orgulloso. Traslado también esa enhorabuena a todos los que habéis participado. Y nada, animaros a que esta es la línea. Detrás viene también la de POC. O sea que estamos ahí, hemos visto que esto es un sin acabar. Así que adelante, mi apoyo absoluto. Y nada, cerramos ya un poco la jornada agradeciéndoos a todos la asistencia y la participación. Muchas gracias.